Mientras mi marido estaba fuera por trabajo, recibí un mensaje de su madre que decía: tu matrimonio se acabó, y me he llevado a los niños a nuestra casa familiar. Respondí con: no podrás quedártelos. Cuando regresó, encontró una casa vacía y una nueva vida esperándome. Estaba doblando la ropa cuando mi teléfono vibró, una simple vibración contra la mesita de noche de madera. Al principio, apenas lo registré. El aroma de la ropa recién lavada llenaba la habitación mientras ordenaba cuidadosamente el último montón de ropa. Era una tarea rutinaria, que llevaba una satisfacción silenciosa. Pero cuando recogí mi teléfono, todo cambió. Un mensaje de mi suegra, la vista previa en la pantalla me produjo un escalofrío. Dudé, mi pulso se aceleró mientras mi pulgar se cernía sobre la notificación. Algo andaba mal. Respiré hondo y abrí el mensaje: tu matrimonio se acabó. Me he llevado a los niños a nuestra casa familiar. La traición hiere profundamente, pero la venganza labra el camino hacia la libertad. Esto no es solo una historia, es un ajuste de cuentas, una lucha por la justicia, la guerra de una madre y una lección para aquellos que creen que pueden controlar a quienes subestiman. Si crees en la fuerza, en levantarte de las cenizas y recuperar lo que es tuyo, pulsa el botón de suscribirte. Ya que a veces, la mejor venganza es verlos perder todo lo que intentaron robar. Empecemos. Por un momento, mi mente se negó a procesar las palabras. Estaban allí, estrictas e inflexibles, una frase que reconfiguró toda mi existencia en un instante. Mis rodillas casi cedieron, y me apoyé en la cómoda para mantenerme firme. Esto tenía que ser un malentendido. Leí el mensaje una y otra vez, pero las palabras no cambiaron. La ropa que tenía en la mano se me cayó al suelo mientras un dolor profundo y hueco se extendía por mi pecho. Mis hijos, mis bebés, me habían sido arrebatados. Intenté llamar a mi marido, directamente al buzón de voz. Y de nuevo, sin respuesta. Traje el nudo que se formaba en mi garganta, mis manos temblaban mientras cambiaba para llamar a mi suegra. Ella tenía que explicarlo. El teléfono sonó 2 veces antes de que ella descolgara. Su voz estaba inquietantemente tranquila, casi triunfal. Es lo mejor, dijo antes de que yo pudiera siquiera hablar. Pertenecen a su familia, no a esa casa contigo. Sus palabras eran una cuchilla, que me cortaba profundamente el corazón. No en esa casa conmigo. Agarré el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. ¿Dónde están? Mi voz salió más firme de lo que esperaba. A salvo, dijo ella, su tono lleno de satisfacción complaciente. Lo entenderás pronto. ¿Entender? Ya entendía. Él había planeado esto. Ella había esperado el momento en que mi marido estuviera fuera para atacar. Siempre había querido el control, siempre me había estado menospreciando, siempre buscando formas de hacerme a un lado, y ahora se había llevado a mis hijos. Una sensación de ardor me llenó el pecho, pero ya no era dolor, era algo más agudo, algo más fuerte. Respiré hondo, serenándome. No podrás quedártelos, dije, mi voz fría. Por primera vez, hubo silencio al otro lado. Ella no se lo esperaba. Terminé la llamada. No iba a rogar. No iba a llorar ante ella. No iba a darle la satisfacción. En cambio, di un paso atrás y miré la casa que me rodeaba, el hogar que había construido, el lugar que había amado y llenado de recuerdos, y ahora estaba vacío, pero no por mucho tiempo. Me senté, mi mente corriendo con posibilidades. Ella creía que había ganado. Creía que me había acorralado, que me derrumbaría y aceptaría este destino. No tenía ni idea de con quién se estaba enfrentando. Acerqué mi portátil y comencé a buscar las leyes de custodia, todas las leyes, todas las lagunas, todas las armas que pudiera usar contra ella. Ella había jugado su baza, ahora era mi turno. No solo recuperaría a mis hijos, me aseguraría de que nunca más tuviera el poder de quitarme nada. Me senté allí en el tenue brillo de la pantalla de mi portátil, desplazándome por documentos legales, leyes de custodia y cualquier cosa que pudiera darme ventaja. El silencio en la casa era ensordecedor, un contraste extraño con el caos habitual de mis hijos corriendo por ahí. Había pasado años construyendo una vida dentro de estas paredes, pero esta noche se sentía hueca, como una cáscara del hogar que alguna vez fue. La comprensión se asentó en mis huesos, nunca había pertenecido realmente aquí,
ni en este matrimonio, ni en esta familia. Mirando hacia atrás, las señales siempre habían estado ahí. Mi suegra nunca me había aceptado desde el momento en que mi marido me presentó a su familia. Me había medido con esa mirada calculada, sus labios curvándose en una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Había sido educada, demasiado educada, la clase de educación que estaba destinada a mantener a alguien a distancia mientras pretendía ser cálida. Al principio, pensé que podía ganármela. Hice todo lo posible, asistí a todas las reuniones familiares, cociné comidas como a ella le gustaban, me vestí de la manera que ella sutilmente insinuó que sería más apropiado. Y por un tiempo, me convencí de que estaba progresando. Pero luego vinieron las pequeñas exclusiones, los susurros a puerta cerrada, las decisiones tomadas sin mí. La primera vez que me di cuenta de que mi marido estaba del lado de ella sobre mí, había sido por algo trivial, el lugar de nuestra boda. Ella había insistido en un lugar, yo había elegido otro. Debería haberlo visto por lo que era entonces. Él me dijo, es solo un lugar, es importante para ella. Lo dejé pasar. Luego vino lo siguiente, la forma en que accidentalmente me llamó por el nombre de su exnovia delante de la familia extensa, la forma en que se inmiscuyó en cada decisión sobre la crianza de los hijos una vez que nacieron nuestros hijos, la forma en que dejó claro, de maneras pequeñas pero deliberadas, que yo era simplemente una invitada en la vida de su hijo. Mi marido, él lo había permitido. No era estúpida, había sentido el cambio a lo largo de los años, la forma en que sus llamadas se acortaban cuando viajaba por trabajo, la forma en que sus mensajes se volvían menos cariñosos, la forma en que siempre parecía estar defendiendo a su madre en lugar de a mí. Nunca me traicionó abiertamente, pero la traición no siempre se trata de un gran acto, a veces es la lenta erosión de la confianza, la decadencia gradual de una base que nunca fue tan sólida como creíste. Y ahora estaba mirando el resultado de esa decadencia. Mi matrimonio no solo terminó porque mi suegra se había llevado a mis hijos, había terminado hacía mucho tiempo. Simplemente me negué a verlo. Una notificación apareció en mi pantalla, un correo electrónico de mi marido. Hice clic en él, mi corazón latiendo con fuerza. Necesitamos hablar. Sé que estás molesta, pero esto es lo mejor para todos. Los niños estarán más felices con mi madre por ahora. No hagamos esto más difícil de lo necesario. Miré las palabras, mis dedos agarrando el borde de la mesa con tanta fuerza que mis nudillos dolían. Estaba tratando esto como un acuerdo comercial, como algún inconveniente logístico en lugar de la destrucción completa de nuestra familia. ¿Más felices con ella? No tenía ni idea de lo que había hecho. Cerré mi portátil, levantándome tan rápido que la silla raspó contra el suelo. Mi reflejo en el espejo captó mi atención, y por primera vez en años, me vi claramente. Esto no era angustia, esto no era devastación, esto era claridad. Durante años, había creído que si amaba lo suficiente, si luchaba lo suficiente, podía aferrarme a este matrimonio, que podía demostrarle a su familia que pertenecía, que era digna. No iba a cometer ese error nunca más. Alcancé mi teléfono y marqué un número. Sonó 2 veces antes de que una voz familiar respondiera. Hola, soy yo, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Hubo una pausa al otro lado. Me preguntaba cuándo llamarías. No había hablado con ella en más de un año, mi mejor amiga, la única persona que había visto las señales de advertencia mucho antes de que yo estuviera dispuesta a admitirlas, la que me había dicho en más de una ocasión, te estás perdiendo a ti misma en este matrimonio. La había rechazado, creyendo que ella no entendía, pero ahora sabía que ella había visto la verdad más claramente que yo nunca. Necesito tu ayuda, dije. Ella no dudó. Dime qué necesitas. Y así, di mi primer paso para reclamar mi vida. No iba a llorar por lo que se había perdido, iba a recuperar lo que era mío. El silencio entre nosotras se extendió pesado con palabras no dichas. Mi mejor amiga siempre había sido mi ancla, la que veía las grietas en mi vida incluso cuando yo me negaba, y ahora, mientras estaba sentada allí agarrando mi teléfono, sentí el peso de cada error que había cometido. Dime todo, dijo ella, su voz firme pero tranquila. Exhalé lentamente, tratando de serenarme. Se llevaron a mis hijos, dije. Las palabras sonaban extrañas, como si pertenecieran a otra persona. Su madre, mientras él estaba fuera. Y él lo permitió. Una fuerte inspiración llegó del otro lado.
Sabía que ella era manipuladora, pero esto es de otro nivel. Asentí, aunque ella no podía verme. Me envió un correo electrónico, dijo que era lo mejor, y que los niños estarían más felices con ella. Hubo una pausa, luego una risa silenciosa, una que no contenía humor. Más felices con la misma mujer que intentó controlar cada parte de tu vida. La misma mujer que cuestionó cada decisión que tomaste como madre. Me presioné los dedos contra las sienes. Exactamente, dijo ella, su voz cambiando a algo más firme. Escúchame, no vamos a reaccionar emocionalmente, vamos a ser estratégicas. Creen que te han arrinconado, pero lo que no se dan cuenta es que tú no eres la misma mujer que los dejó pisotearte. Cerré los ojos, las palabras calaron hondo, instalándose en el espacio donde había estado mi dolor. Necesito saber hasta dónde llega esto, dije, mi voz tensándose con decisión. Porque si él estaba dispuesto a hacer esto, entonces hay más que no sé. Entonces lo descubrimos, dijo ella. Y lo hacemos en silencio. Tragué saliva, mi mente corriendo. No podía permitirme reaccionar impulsivamente, si quería ganar esto. Necesitaba saber exactamente con qué me enfrentaba. Después de terminar la llamada, me senté en la habitación tenuemente iluminada, mirando las paredes en blanco. Todo se sentía diferente ahora, mi hogar, mi matrimonio, incluso mi pasado. Todo parecía una ilusión cuidadosamente construida, que se había derrumbado en el momento en que ese mensaje apareció en mi pantalla. Abrí mi portátil de nuevo, pero esta vez no estaba mirando las leyes de custodia, estaba mirando nuestras finanzas. Si estaba dispuesto a llevarse a mis hijos, ¿qué más había estado escondiendo? Los números me miraban fijamente, pero algo parecía fuera de lugar. Nuestras cuentas deberían haber estado en mejor forma. Teníamos un presupuesto, inversiones, cosas que había administrado cuidadosamente a lo largo de los años, pero el saldo era más bajo de lo que esperaba. Hice clic en los estados de cuenta, buscando algo inusual, y luego lo vi, una transferencia. Varias en realidad, pequeñas cantidades al principio, nada que pudiera levantar sospechas. Pero con el tiempo se sumaron, y todas conducían a una cuenta que no reconocía. Mi estómago se hundió. ¿A dónde iba el dinero? Agarré mi teléfono de nuevo y marqué el número de la única persona que podía darle sentido a esto. Nuestro asesor financiero, el hombre que siempre había manejado nuestras inversiones, en quien mi marido y yo confiábamos. Contestó al segundo timbrazo. Hola, hacía tiempo que no hablábamos. ¿Todo bien? Forcé un tono tranquilo. Solo tenía una pregunta rápida sobre nuestras cuentas. Estaba revisando los estados de cuenta y noté algunas transacciones que no reconozco. ¿Puedes ayudarme a entenderlas? Por supuesto, dijo. ¿Cuáles estás mirando? Le di las fechas y las cantidades. Hubo una ligera pausa antes de que volviera a hablar. ¿Ah, esas? Sí, esas fueron transferencias que tu marido solicitó hace unos meses. Dijo que estaba reestructurando algunos de tus activos. Me corté la respiración. Espera, ¿hace unos meses? Sí, confirmó. Mencionó que era para cubrir algunos gastos e inversiones inesperadas. Fue bastante claro al respecto. Agarré el teléfono con más fuerza. Hace meses, mucho antes de que yo tuviera ni idea de que mi matrimonio se estaba desmoronando. Mucho antes de que supiera que él se había estado preparando para esto. Logré agradecerle antes de terminar la llamada. Mi mente daba vueltas, uniendo las piezas del rompecabezas que había ignorado durante demasiado tiempo. Esto no era solo sobre mis hijos, él había estado planeando algo, moviendo dinero, excluyéndome, y yo había sido ciega a ello. Apreté la mandíbula, la traición se convirtió en algo más profundo, algo más fuerte. Él pensó que no me daría cuenta, pensó que no me defendería. Abrí mi correo electrónico, mirando su mensaje una vez más, no hagamos esto más difícil de lo necesario. Una sonrisa lenta y fría se formó en mis labios. No tenías ni idea de lo que significaba difícil. Cerré mi portátil y me recosté en mi silla, mirando el techo. Mi mente corría, conectando cada pieza faltante, las transferencias financieras, el secreto, la forma en que mi marido había movido sistemáticamente el dinero de nuestras cuentas. No fue una simple negligencia, fue intencional. Había estado preparando el escenario durante meses, asegurándose de que cuando finalmente me quitara el tapete de debajo de los pies,
Yo no tendría los recursos para defenderme. Pero me había subestimado. No iba a sentarme y dejar que ellos dictaran mi destino. Había perdido a mis hijos, mi casa se sentía como la casa de un extraño, y el hombre en quien había confiado me había traicionado de una manera que nunca vi venir. Pero todavía me quedaba una cosa, mi voluntad de luchar. Mis dedos se cernían sobre mi teclado antes de abrir un nuevo correo electrónico. Necesitaba asesoramiento legal, y lo necesitaba rápido. Cada segundo que pasaba era otro momento en el que ellos tenían la ventaja. No tenía intención de darles más poder sobre mi vida. Escribí un mensaje breve pero urgente a un abogado muy recomendado que había encontrado después de horas de investigación. El correo electrónico era directo. Necesito asistencia legal inmediata con respecto a un cambio de custodia no autorizado y discrepancias financieras en mi matrimonio. Pulsé enviar antes de poder dudar. Mientras esperaba una respuesta, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez fue una notificación de mi marido, un nuevo correo electrónico. Mis manos se apretaron mientras hacía clic para abrirlo. Sé que esto es difícil para ti, pero necesito que seas razonable. Los niños ya se están adaptando, y no quiero convertir esto en algo más grande de lo necesario. Mi madre les está proporcionando estabilidad, y este acuerdo es lo mejor para ellos. Por favor, no hagas las cosas más difíciles. Exhalé lentamente, reprimiendo la rabia que burbujeaba dentro de mí. No hacer las cosas más difíciles. Eso era fácil de decir para él cuando él había sido el que había estado orquestando todo este plan a mis espaldas. Su tono condescendiente, la forma en que intentaba hacer que pareciera que yo era la irracional, solo alimentaba mi determinación. Ya no estaba luchando solo por mí, estaba luchando por mis hijos. El teléfono volvió a vibrar, pero esta vez no fue de él, fue de mi abogado. Él había respondido: puedo reunirme contigo a primera hora de la mañana. Trae cualquier documentación que tengas, registros financieros, registros de comunicación, cualquier cosa que demuestre lo que han hecho. Evaluaremos tu caso y avanzaremos estratégicamente. Una ola de alivio mezclada con anticipación me invadió. Finalmente, estaba tomando medidas. Ya no me dejarían en la oscuridad, esperando a que ellos atacaran de nuevo. Estaba entrando en el juego que ellos pensaban que ya había perdido. La noche fue inquieta, apenas dormí. Mi mente seguía reproduciendo cada conversación, cada momento en que había ignorado las señales de advertencia. Pero cuando el sol atravesó las cortinas, supe una cosa con certeza: yo no era la misma mujer que había sido ayer. Llegué a la oficina del abogado con un archivo de documentos ordenados cuidadosamente, evidencia de la traición que se había estado desarrollando durante meses. Escuchó atentamente, tomando notas mientras yo exponía todo: las transferencias financieras de mi marido, el repentino cambio de custodia, los mensajes de su madre. Cuando terminé, me miró con una mezcla de comprensión y determinación. Tienes un caso, dijo, uno sólido. No tenían derecho a llevarse a tus hijos sin consentimiento legal, y los movimientos financieros, ese es otro asunto que podemos perseguir. Por primera vez en días, sentí que el control regresaba. Ya no estaba reaccionando, estaba creando estrategias. Comenzaremos con una audiencia de custodia de emergencia, continuó. Debes presentar una petición para recuperar a tus hijos inmediatamente. También veremos los registros financieros y veremos si hay algo legalmente procesable allí. Asentí, absorbiendo cada palabra. Esto estaba sucediendo, estaba luchando. Al salir de su oficina, una nueva clase de energía me llenó. La batalla había comenzado, pero no tenía miedo. Mi marido y su madre pensaron que podían arrinconarme, que me derrumbaría bajo el peso de sus manipulaciones. No tenían ni idea de que apenas estaba empezando. Al salir de la oficina del abogado, sentí el cambio, un peso se había levantado, pero fue reemplazado por algo más agudo: propósito. Había pasado años doblando, terminando, comprometiendo, tratando de encajar en un molde que nunca fue para mí. Pero ya no. Ahora estaba jugando con mis propias reglas. Las calles estaban llenas de vida, pero mi mente estaba a kilómetros de distancia, ya calculando mis próximos pasos. Mi abogado estaba solicitando una audiencia de custodia de emergencia, pero no podía quedarme sentada esperando que las cosas se desarrollaran a un ritmo legal. Tenía que actuar ahora.
Regresé a casa, entrando en la casa que de repente se sentía extraña. Las paredes contenían recuerdos, risas, amor, pero también sombras de un pasado que ya no existía. Miré a mi alrededor, mi mirada se posó en las fotos enmarcadas en la repisa, caras sonrientes, una familia perfecta, una mentira perfecta. Agarré una caja y comencé a empacar, no ropa, ni pertenencias personales, sino todo lo que importaba, documentos legales, certificados de nacimiento, registros financieros, cualquier cosa que pudiera usarse en mi contra. Reuní todo, cada rastro de mi dependencia de él fue borrado, poco a poco. Luego me mudé a la cuenta bancaria. Transferí lo que era legalmente mío a una cuenta separada, una que él no podía tocar. Cada centavo que había desviado fue contabilizado, pero él había pasado por alto algo, siempre había sido cuidadosa. Tenía mis propios fondos de emergencia, reservados en silencio a lo largo de los años, sin esperar usarlos, pero siempre sabiendo que podría necesitarlos. Y ahora lo hacía. No me estaba yendo, estaba desapareciendo. Para cuando él y su madre se dieran cuenta de lo que había sucedido, no quedaría nada que tomarme. No sería la mujer indefensa que ellos pensaban que era, esperando que ellos dictaran mi vida. Lo más difícil fue entrar en las habitaciones vacías de mis hijos. Sus juguetes todavía estaban esparcidos por el suelo, su pequeña ropa cuidadosamente doblada en los cajones. Pasé los dedos por el oso de peluche favorito de mi hijo, los pequeños zapatos de ballet de mi hija. Mi corazón se apretó, pero me obligué a respirar. Este no era el final, lo recuperaría. No tenía ninguna duda de eso. Pero cuando regresaran, volverían a casa con una madre que había reconstruido su vida sin la sombra de su padre sobre ella. El siguiente paso fue asegurar mi salida. Tenía una amiga, una antigua compañera de universidad, que siempre me había dicho, si alguna vez necesitas escapar, mi puerta está abierta. Nunca pensé que la usaría, pero ahora marqué su número. Ella contestó al segundo timbrazo. Me preguntaba cuándo llamarías. Dejé escapar un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Necesito un lugar donde quedarme. Entonces ven aquí, dijo sin dudarlo. Lo que necesites, te lo doy. Empacé solo lo esencial, lo suficiente para irme sin dejar rastro. Mi suegra se había llevado a mis hijos, pensando que había ganado, pero me subestimó. No solo iba a recuperarlos, iba a asegurarme de que nunca más tuviera la oportunidad de hacer este truco de nuevo. Antes de irme, me paré en el centro de la casa una última vez. Había entrado en este matrimonio llena de esperanza, creyendo en el amor, creyendo en él. Ahora me iba con algo mucho más valioso, claridad. Cuando mi marido regresara, encontraría una casa despojada de todo lo significativo. Él esperaba regresar a una mujer rota, suplicando por su familia. En cambio, regresaría a la nada. Y para cuando se diera cuenta de lo que había sucedido, ya sería demasiado tarde. Para cuando llegué a casa de mi amiga, la realidad de mis elecciones se asentó. No solo estaba huyendo, me estaba posicionando para una lucha que determinaría el futuro de mis hijos. No había lugar para la duda, ni espacio para la inseguridad. Ya había perdido demasiado, ahora se trataba de recuperar lo que era mío. Ella me recibió con los brazos abiertos, sin preguntas, solo una comprensión silenciosa. En el momento en que entré, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, seguridad, no la ilusión de ella que mi marido había creado, sino una seguridad real e innegable. Aún así, no podía permitirme relajarme, todavía no mi abogado ya había puesto las cosas en marcha, la petición de custodia de emergencia fue presentada, y ahora tenía que prepararme para lo que venía después. Me senté a la mesa de la cocina, rodeada de documentos, mensajes y papeles legales, cada llamada, cada transferencia financiera, cada intento de la familia de mi marido por socavarme, lo documenté todo. Habían cometido un error crucial al subestimarme, al asumir que me derrumbaría. En cambio, estaba construyendo mi caso, ladrillo a ladrillo. Pasaron unos días, cada uno sintiéndose como una eternidad. Mi abogado me mantuvo al día, asegurándome de que las cosas estaban avanzando, pero la paciencia nunca había sido mi fortaleza, no cuando mis hijos estaban atrapados en medio de esta batalla. No tenía ninguna duda de que mi suegra les estaba diciendo mentiras, diciéndoles que los había abandonado, distorsionando la realidad para que se ajustara a su propia narrativa. La idea me hizo hervir la sangre.
Entonces mi abogado llamó con noticias que hicieron que mi corazón latiera con fuerza. Tenemos una fecha para la audiencia, dijo. La semana que viene. Prepárate. Una oleada de emociones me inundó, alivio, anticipación, determinación. Esto era, el momento que había estado esperando, el momento en que tendrían que responder por lo que habían hecho. Pero justo cuando estaba a punto de suspirar aliviada, mi teléfono vibró con otro mensaje, esta vez de mi marido: ¿realmente vas a llevar esto a los tribunales? Estás cometiendo un error. La audacia de esa frase casi me hizo reír, como si él no hubiera sido el que estaba haciendo movimientos calculados a mis espaldas, como si me hubiera dado una opción. No respondí, no necesitaba hacerlo. La próxima vez que estuviéramos cara a cara, sería en una sala de justicia donde sus palabras no tendrían peso contra la verdad. La noche anterior a la audiencia, apenas dormí, mi mente seguía representando diferentes escenarios, su madre apareciendo con su arrogancia habitual, mi marido intentando manipular al juez, las expresiones en sus caras cuando se dieran cuenta de que habían perdido. Pero no importa cuántas veces lo imaginé, una cosa seguía siendo la misma: no iba a entrar en esa sala de justicia como una víctima. La mañana de la audiencia, me paré frente al espejo, alisando las arrugas de mi blusa. Mi reflejo me miró, y por primera vez en mucho tiempo, reconocí a la mujer que tenía delante, fuerte, resistente, irrompible. Al entrar en el Palacio de Justicia, sentí todas las miradas sobre mí, pero no me inmuté. Mi marido ya estaba dentro, sentado junto a su madre, que parecía tan complaciente como siempre. Pero en el momento en que me vieron, esa confianza vaciló. Bien. Que estén nerviosos. La audiencia comenzó, y observé cómo mi abogado desmantelaba cada mentira que habían intentado construir. La evidencia era clara: el cambio de custodia repentino y no autorizado, las manipulaciones financieras. La expresión del juez permaneció ilegible, pero sabía una cosa: vieron a través del engaño. Cuando fue mi turno de hablar, no me contuve. Dije la verdad, cada doloroso y feo detalle de lo que me habían hecho a mí, a mis hijos. Mi voz nunca vaciló. No solo estaba hablando como una madre que luchaba por sus hijos, estaba hablando como una mujer que había sido empujada demasiado lejos. Cuando terminó la audiencia, la sala estaba llena de tensión. El juez tomó un momento antes de dictar la decisión, pero yo ya había visto la verdad en sus ojos. Cuando llegó el fallo, mis manos se apretaron en puños. La custodia era mía. El rostro de mi suegra se quedó sin color, mi marido se quedó congelado. Habían perdido. Al salir de esa sala de justicia, sentí que el peso se me levantaba de los hombros. Mi batalla no había terminado, pero había ganado la primera, la más importante lucha. Y ahora era el momento de que ellos entendieran las consecuencias de subestimarme. Salir de la sala de justicia con el fallo a mi favor debería haberse sentido como una victoria, y en cierto modo lo hizo, pero no había tiempo para celebrar, ni momento para deleitarse en su derrota. La batalla no había terminado, solo había cambiado de fase. Había ganado la custodia, pero sabía que mi esposo y su madre no lo aceptarían fácilmente. Lucharían, buscarían lagunas legales, retorcerían la verdad como pudieran. Tenía que estar preparada para lo que viniera después. Al entrar en el pasillo del juzgado, sentí sus miradas clavándose en mí. Mi suegra estaba rígida, con las manos agarrando el asa de su bolso como si apretarlo pudiera evitar que su mundo se derrumbara. Mi esposo, por otro lado, era más difícil de leer. No estaba enojado, todavía no. Su expresión era fría, calculadora, como si ya estuviera planeando su próximo movimiento. Eso era lo que más me preocupaba. Has cometido un error, dijo en voz baja mientras lo pasaba. Me detuve, pero no me volví para mirarlo. El único error que cometí fue confiar en ti, se burló su madre. ¿Crees que esto ha terminado? ¿Crees que alguna resolución cambia algo? Nunca los mantendrás alejados de nosotros. Entonces me volví, encontrando su mirada con una calma que ella no esperaba. Me quitaste a mis hijos una vez. Eso no volverá a suceder. Sus labios se separaron como para decir algo más, pero no esperé. Me fui, mis tacones haciendo clic contra el suelo de mármol con cada paso deliberado. Ya no les tenía miedo. Mi abogado me encontró afuera. Su comportamiento era profesional pero firme. Podrían apelar, advirtió,
o intentar solicitar la custodia compartida. No dejarán esto así. Lo sé, dije. Por eso necesito mantenerme por delante de ellos. Había pasado demasiado tiempo reaccionando, esperando a que ellos hicieran el siguiente movimiento. Ahora necesitaba ser yo quien marcara el ritmo. Habían jugado este juego creyendo que era débil, creyendo que me derrumbaría bajo presión. Era hora de demostrarles que estaban equivocados. El primer paso era reclamar mi hogar, no la casa física que había dejado atrás, sino la vida que me habían robado. Mis hijos merecían estabilidad, un lugar donde se sintieran seguros, una madre presente y fuerte. Había sido esa madre antes, pero ahora tenía que ser aún más. Pasé los siguientes días acomodándome a nuestra nueva rutina. Mis hijos estaban indecisos al principio, inseguros de qué creer después de toda la confusión que su abuela había sembrado en sus mentes. No los presioné, en cambio, me concentré en hacer que las cosas volvieran a la normalidad, rutinas matutinas, llevarlos a la escuela, cuentos antes de dormir. Poco a poco, se suavizaron. Los muros que se habían construido entre nosotros, las dudas que se habían sembrado, comenzaron a agrietarse. Una tarde, mientras acurrucaba a mi hijo en la cama, finalmente hizo la pregunta que había estado esperando. La abuela dijo que ya no nos querías, por eso tuvimos que irnos con ella. Tragué el nudo en mi garganta, manteniendo mi voz suave. Eso no es cierto, cariño. Nunca quise estar lejos de ti. Sus pequeños dedos apretaron la manta. Entonces, ¿por qué papá dijo que estabas enojada todo el tiempo? Exhalé lentamente. A veces los adultos tienen problemas, y no siempre dicen la verdad. Pero te prometo que, no importa lo que diga nadie, te amo, y siempre lucharé por ti. Pareció pensarlo por un momento antes de asentir, como si guardara la información para más tarde. No fue una curación instantánea, pero fue un comienzo. Al día siguiente, sonó mi teléfono. Mi abogado, decía. Tenías razón, dijo sin preámbulos. Están tratando de impugnar la sentencia. No me sorprendió, en todo caso, me sentí aliviada. Significaba que eran predecibles. Podía prepararme. ¿Cuál es su argumento? Afirman que eres emocionalmente inestable, que separar a los niños de su entorno establecido sería perjudicial. Una amarga risa se escapó de mí. Ellos fueron los que me los arrebataron en primer lugar. Están apostando a prolongar esto, haciéndote parecer inadecuada en el proceso. Debería haber estado furiosa, pero todo lo que sentí fue determinación. Que lo intenten. Pasé la siguiente semana recopilando evidencia, construyendo un caso aún más sólido. Recopilé mensajes, estados de cuenta bancarios, testimonios de maestros y amigos de la familia, cada movimiento que habían hecho, cada mentira que habían dicho. Lo documenté todo. ¿Querían cuestionar mi idoneidad como madre? Bien. Los enterraría en la verdad. Llegó el día de la audiencia de apelación, y al entrar en el juzgado, pude verlo en sus rostros, duda. Mi esposo, su madre, ya no estaban tan seguros de sí mismos. Esperaban que me echara atrás, en cambio, me había afianzado. La audiencia procedió con el habitual intercambio legal, su abogado tratando de pintarme como emocional, reactiva, incapaz de proporcionar un entorno estable. Pero mi abogado fue despiadado. Cada acusación que hicieron fue contrarrestada con hechos. Cada afirmación de inestabilidad se encontró con pruebas de sus propias manipulaciones. Cuando llegó la resolución, fue definitiva, la custodia plena seguía siendo mía. No los miré al salir de la sala, no lo necesitaba. El silencio detrás de mí hablaba mucho. Afueras, respiré profundamente, dejando que el aire fresco llenara mis pulmones. Había terminado. Realmente terminado. Había ganado. Ellos habían perdido, completamente. Las puertas del juzgado se cerraron detrás de mí, y el peso de todo eso finalmente me golpeó. Había ganado, mis hijos eran míos, legal e incuestionablemente. No más peleas, no más apelaciones, no más manipulaciones. La resolución final había sellado su destino, y por primera vez en mucho tiempo, pude respirar. Pero incluso cuando la tranquilidad me invadió, supe que esto no era el final, solo era el comienzo de su caída. Miré mi teléfono, ningún mensaje de mi esposo, ningún intento desesperado de negociar o amenazar.
Nada de su madre tampoco. El silencio era más fuerte que cualquier argumento que pudieran haberme lanzado. Sabía que estaban tambaleándose, luchando por entender cómo su plan perfecto se había derrumbado tan espectacularmente. Habían pensado que eran intocables, que habían construido una red impenetrable de control, pero habían pasado por alto una cosa crucial: yo. Esa noche, acurruqué a mis hijos en la cama, pasando mis dedos por su cabello mientras se quedaban dormidos. Ahora estaban a salvo, lejos de las manos manipuladoras que habían intentado arrebatármelos. Pero mientras los observaba, un pensamiento persistente arraigó: no solo intentaban quitarme a mis hijos, estaban intentando borrarme de sus vidas. Y por eso, tenían que enfrentar las consecuencias. A la mañana siguiente, comencé a excavar. Mi esposo había estado moviendo dinero, trasladándolo a cuentas ocultas antes de decirme que nuestro matrimonio había terminado. Pensó que no me había dado cuenta, que había sido demasiado ingenua, demasiado confiada para cuestionar a dónde iban nuestras finanzas. Pero yo había documentado todo: cada estado de cuenta bancario, cada retiro no autorizado, cada transacción extraña que no tenía sentido. Y ahora estaba a punto de exponerlo. Contacté a mi abogado de nuevo. «Hay algo más que necesito investigar», dije, detallando las irregularidades financieras. Se quedó callado por un momento antes de responder, su voz tranquila pero seria. «Si lo que dices es cierto, podría enfrentar consecuencias legales más allá del caso de custodia». Eso era exactamente lo que quería. Pasé la siguiente semana preparándome, revisando años de registros, destacando cada inconsistencia, cada trato comercial turbio, cada dólar que había desaparecido sin explicación. Luego, con la guía de mi abogado, llevé todo a las autoridades. Las consecuencias fueron rápidas. Esperaba que pasaran semanas, tal vez meses, para que las grietas en su mundo se abrieran por completo, pero en pocos días, los susurros se convirtieron en investigaciones en toda regla. Mi esposo no solo estaba moviendo dinero, había estado involucrado en negocios cuestionables que ahora lo colocaban bajo un serio escrutinio. Y luego llegó el momento que había estado esperando: apareció en mi puerta. Escuché el golpe y supe que era él antes de siquiera comprobarlo. Cuando abrí, él estaba allí, desaliñado, su arrogancia habitual reemplazada por algo desconocido: miedo. «¿Podemos hablar?», preguntó, con la voz baja. Crucé los brazos. «¿Hablar de qué? ¿De cómo intentaste borrarme de las vidas de mis propios hijos? ¿O de cómo pensaste que podrías robar dinero silenciosamente sin que nadie se diera cuenta?» Su mandíbula se tensó. «No tenías que hacer esto». Dejé escapar una risa fría. «Tú me quitaste a mis hijos, me hiciste luchar por ellos. ¿Esperabas que simplemente desapareciera, y ahora estás molesta porque luché?» Se pasó una mano por el cabello, exhalando con fuerza. «Cometí errores, sí, pero no tenías que llegar tan lejos. Podrías haberte ido simplemente». Mi expresión se endureció. «Tú te fuiste primero. Simplemente no esperabas que sobreviviera sin ti». Abrió la boca, luego la cerró. La verdad se estaba hundiendo. Yo no era la mujer que alguna vez había controlado. Me había vuelto más fuerte que antes, y no había nada que pudiera decir para cambiar lo que ya se había puesto en marcha. «Me has arruinado», dijo finalmente. Incliné la cabeza, considerando sus palabras, luego sonreí, una sonrisa lenta y conocedora. «No», dije en voz baja. «Tú te has arruinado a ti mismo». Con eso, cerré la puerta, sellando el destino que él mismo se había creado. Y por primera vez en años, me sentí realmente libre. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, una finalidad se asentó sobre todo. La confrontación había terminado, y con ella, los últimos restos de la vida que alguna vez había conocido. Mi esposo, ex esposo en todos los sentidos importantes, se quedó al otro lado de esa puerta, dándose cuenta de la verdad para la que nunca se había preparado. Había perdido, no solo en la corte, no solo en reputación, sino en todo lo que realmente importaba. ¿Y la mejor parte? Él mismo lo había hecho. Me apoyé en la puerta por un momento, escuchando el sonido de sus pasos que se desvanecían. No le quedaba ninguna lucha, ninguna otra palabra que lanzarme. Había venido esperando intimidarme, hacerme sentir culpable para revertir su caída. En cambio, se había ido sin nada,
sin hijos, sin poder, sin control. Por primera vez en años, yo era intocable. Volví hacia la casa, dejando escapar una respiración lenta. Mis hijos dormían en sus habitaciones, sin saber lo que acababa de suceder. Así es como lo quería. Su inocencia ya había sido sacudida lo suficiente por todo lo que había pasado. No dejaría que soportaran más de este peso. Se merecían una vida sin el tira y afloja constante, sin los susurros de manipulación, sin la sombra ominosa de una familia que había intentado arrebatármelos. Al entrar en la sala de estar tenuemente iluminada, me vi reflejada en el espejo sobre la repisa de la chimenea. La mujer que me miraba no era la misma que alguna vez tuvo miedo de hablar, de defenderse. No era la mujer que había suplicado aceptación de personas que nunca habían tenido la intención de dársela. No era la esposa que se había quedado despierta por la noche preguntándose dónde había fallado. Ella era libre. Los días siguientes transcurrieron en una vorágine de silenciosas victorias. La casa, que alguna vez fue un espacio lleno de incertidumbre y tensión, volvió a ser un hogar. La risa comenzó a regresar, tentativa al principio, pero fortaleciéndose con cada día que pasaba. Mis hijos, lenta pero seguramente, estaban dejando de lado la confusión y la duda que se habían sembrado en sus mentes. Lo vi en la forma en que me buscaban, en la forma en que sus ojos tenían confianza en lugar de vacilación. Pero la lucha no había terminado por completo. Mi abogado me mantuvo al día sobre las consecuencias legales de las transacciones financieras de mi ex esposo. Las autoridades estaban actuando, investigando más a fondo sus fondos mal administrados, sus turbios lazos comerciales, las silenciosas desapariciones de dinero que no podían explicarse. Lo que había comenzado como una batalla por la custodia se había convertido en algo mucho más grande. No solo estaba perdiendo a su familia, estaba perdiendo el imperio cuidadosamente construido que había construido sobre el engaño. Las llamadas telefónicas comenzaron a llegar, no de él, sino de personas de su mundo, socios comerciales, antiguos conocidos, incluso amigos en común que alguna vez se habían mantenido neutrales. Todos tenían el mismo tono subyacente en sus voces, curiosidad mezclada con pánico. Querían saber si los rumores eran ciertos, si realmente lo había expuesto, si realmente me había llevado todo. No respondía la mayoría de ellos, no lo necesitaba. Pero un día, un número apareció en mi pantalla que me hizo detenerme, su madre. Por un largo momento, miré el teléfono, debatiendo si dejarlo sonar. Cada instinto me decía que no tenía nada que decir que necesitara escuchar, pero algo dentro de mí, curiosidad, tal vez cierre, me hizo descolgar. No empezó con cortesías. «Has arruinado a mi hijo», dijo, su voz aguda con una rabia apenas contenida. Sonreí para mí misma, acomodándome en el sofá. «No», corregí. «Él se arruinó a sí mismo». «¿Crees que esto ha terminado?», espetó. «¿Crees que llevarse a los niños y algo de dinero cambia todo?». Dejé escapar una suave risa. No me llevé a los niños, los protegí. Y en cuanto al dinero, eso es asunto de él y la ley. Nunca fuiste lo suficientemente buena para él, siseó. Nunca lo suficientemente buena para esta familia. Las palabras deberían haber dolido, tal vez alguna vez lo habrían hecho, pero ahora no significaban nada. Tienes razón, dije, con mi voz firme. Nunca fui lo suficientemente buena para él ni para ti, y eso es lo mejor que me ha pasado. Inspiró profundamente, como si sorprendida por mi falta de reacción. Esperaba a la mujer que solía ser, a la que podía manipular, menospreciar, derrumbar. Pero esa mujer se había ido. Solo quería que supieras, continué, que nunca más me controlarás, y nunca más tendrás la oportunidad de lastimar a mis hijos. Hubo silencio al otro lado, y luego, en un tono casi ilegible, dijo, «¿Realmente crees que has ganado, verdad?». Sonreí, recostándome. «Oh, sé que sí». Con eso, terminé la llamada. Miré el teléfono por un momento, luego lo dejé y miré alrededor de la habitación. Esta era mi vida ahora, mi hogar, mi futuro. Ya no les pertenecía. Más tarde esa noche, mientras acurrucaba a mi hija en la cama, ella me miró con ojos somnolientos y susurró, «¿Estamos a salvo ahora, mami?». Le acaricié el cabello, besándole suavemente la frente. «Sí, cariño, lo estamos». Y por primera vez en años, realmente lo creí. La noche se sintió tranquila,
el peso de todo se asentó en su lugar. Me quedé despierta en la cama, mirando al techo, escuchando la respiración rítmica de mis hijos en la habitación de al lado. Por primera vez en años, no estaba conteniendo la respiración, esperando la próxima pelea, la próxima manipulación, la próxima traición. Pero aunque había ganado en la corte, aunque había cerrado la puerta a mi ex esposo y a su madre, quedaba un capítulo final sin terminar. La batalla legal había asegurado la seguridad de mis hijos, pero aún quedaba justicia por hacer. Mi ex esposo había pasado años engañándome, moviendo dinero a lugares donde pensaba que nunca lo encontraría, haciendo movimientos financieros que eventualmente colapsarían bajo escrutinio. Y ahora las consecuencias de sus acciones se estaban acercando a él. Revisé mi teléfono, un mensaje de mi abogado. Llámame cuando te despiertes, necesitamos hablar de nuevos acontecimientos. Sabía lo que eso significaba, las paredes se estaban cerrando sobre él. La mañana llegó con una sensación de anticipación. El sol apenas había salido cuando salí al porche con una taza de café, respirando el aire fresco. Mi teléfono vibró y respondí inmediatamente. «Vas a querer oír esto», dijo mi abogado, su tono más agudo de lo habitual. Las autoridades están avanzando con una investigación oficial sobre sus transacciones financieras. La evidencia que proporcionaste puso todo en marcha, pero ahora otras personas se están presentando. Mis dedos se apretaron alrededor de mi taza. ¿Otras personas? Socios comerciales, antiguos socios, personas que tenían sus sospechas pero nunca tuvieron pruebas suficientes para tomar medidas. Tu caso lo abrió todo. Lo que comenzó como una batalla por la custodia se convirtió en algo mucho más grande. Cerré los ojos por un breve momento. Estaba sucediendo. Están investigando fraude, evasión de impuestos y una serie de transacciones sospechosas. Si siguen adelante con los cargos, podría enfrentar serias repercusiones, continuó mi abogado. Una extraña sensación de vindicación se apoderó de mí. Había pasado tanto tiempo pensando que era intocable, tejiendo mentiras, manipulando a la gente, creyendo que podía salirse con la suya en todo. Pero ahora la verdad venía por él. Pensé en nuestra última conversación, en la forma en que se había parado en la puerta de mi casa, esperando que me doblara, esperando que me sintiera culpable por sus errores. No tenía idea entonces de cuán profundas serían las consecuencias. Pasaron horas, y justo cuando estaba preparando el desayuno para los niños, llegó otra llamada, esta vez de un número que no reconocía. Dudé, luego respondí. Hubo silencio en la línea antes de que una voz familiar hablara. Tú hiciste esto, la voz de mi ex esposo estaba inestable, pero no era ira lo que llenaba su tono, era algo más, desesperación. Tú te hiciste esto a ti mismo, respondí con calma. Has estado jugando este juego durante años, simplemente finalmente perdiste. Una amarga risa crujió a través del receptor. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Protegí a mis hijos, dije, y me aseguré de que finalmente enfrentaras las consecuencias de todo lo que has hecho. Su respiración se entrecortó, y por primera vez, lo escuché, el pánico. No solo estaba perdiendo su dinero o su reputación, estaba perdiendo el control. Dicen que podría perderlo todo, murmuró. ¿Todo? No respondí, no quedaba nada que decir. Había construido su mundo sobre el engaño, la arrogancia y la manipulación, y ahora se estaba desmoronando bajo él. Durante años, le había tenido miedo, miedo a su poder, miedo a lo que podía quitarme. Pero ahora era él quien tenía miedo. Esto no se suponía que sucediera, susurró. Exhalé lentamente, estabilizándome antes de pronunciar mis palabras finales. Deberías haber pensado en eso antes de intentar destruirme. Con eso, colgué. El peso de todo finalmente se levantó. Había terminado, no solo la batalla por la custodia, no solo las peleas legales, sino todo, su reinado de control, su capacidad de manipular, su creencia de que podía moldear el mundo como quisiera. Todo se había ido. Se había hecho justicia. Cuando volví hacia mis hijos, viéndolos reír durante el desayuno, supe una cosa con certeza, finalmente éramos libres.